Tard o d'hora, tornaré. Ens veiem al Camp Nou. Visca el Barça, sempre. Los jugadores no duran para siempre, aunque hay algunos que intentan alargar sus carreras, tal vez cuando no tienen el nivel para seguir ahí. Algunos los llaman los futbolistas que se niegan a retirarse, que intentan negar la realidad, que simplemente ya no tienen el nivel de antes, que todavía creen que tienen lo necesario para seguir ahí arriba. Muchos dicen que lo hacen por hinchaje, otros dicen que lo hacen por amor propio, por su propia autoestima, pero en el caso de Piqué, que el día de hoy ya se hizo oficial que se retirará oficialmente del fútbol, tenemos un poquito de todo, y es un caso bastante particular, por eso se los quiero explicar. Por cierto, solamente para actualizarles, el día de hoy me están operando, probablemente eso de las 8 de la noche, así que tal vez mientras estén viendo este video a mí me están durmiendo, pero esperamos volver ya normalmente ya para el fin de semana, o si no ya para la próxima semana con los directos. Solamente eso. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo? OneFootball. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Y es que no ha sido un gran año para ser Piqué. Le han pasado muchas cosas, ha tomado varias malas decisiones. De hecho, en el momento en el que se hizo oficial ya con el video que salió súper emotivo, súper triste, anunciando que se iba a retirar del Barça y que este sábado va a jugar su último partido, habían dos nombres que se hicieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Uno era el suyo y el otro era de Shakira. Obviamente hay gente que disfruta bastante viendo a Piqué sufrir, o a Piqué pasándola mal, ahora que tiene que retirarse del fútbol, pero bueno, saben que no fue exclusivamente por ese tema que él se está retirando, sino por algo que ya todo el mundo se había dado cuenta, y que parecía él era el único que todavía no. Y no es el primer jugador al que le pasa esto, aunque el caso de Piqué sí fue algo más curioso. Piqué tiene una historia con el Barça bastante larga y ha tenido muy buenos días y también días muy malos. De hecho, la mayoría de gente del Barça que lo recuerda y que se está despidiendo de él el día de hoy, lo están haciendo con mucho cariño, con mucho respeto, que es una leyenda y todo lo que tú quieras, pero durante muchos meses, e incluso diría años, Piqué ha sido de los jugadores más criticados del Barcelona. No porque él sea un mal tipo realmente, que al final nosotros no lo conocemos, sino porque Piqué era uno de estos futbolistas que representaban esa idea, tal vez caduca, de que algunos jugadores pueden durar para siempre y que mientras sean hinchas de un equipo, el equipo tiene que ser agradecidos con ellos por siempre y tenerlos ahí todo el tiempo, por mucho que ya tengan 34, 35, 36 o más años. Y a eso súmale que cuando el Barcelona pierde, las personas a las que siempre le echan la culpa es a sus capitanes, a Piqué, a Busquets y a los demás. Pero el día de hoy no se recordó nada de eso. Los hinchas del Barça pedían que cuando alguien hable de Piqué en su despedida solamente se recuerde los buenos tiempos, que fueron muchos. Pero, ¿qué significa entonces la despedida de un jugador así? Y sobre todo, ¿qué significa para los demás? Hay que aprender cuándo decir ya basta, cuándo decir que tu nivel ya no está dando lo que daba antes y aprender a dar un paso al costado. Hay mucha gente que se sorprende cuando un futbolista que es ya algo mayor, aunque no tanto, como muchos alemanes, deciden retirarse del fútbol o retirarse de sus selecciones muy jóvenes. El caso, por ejemplo, de Toni Kroos en la selección alemana. Creo que no tiene más de 32 años y decidió retirarse de la selección, cuando tranquilamente podría jugar 1 o 2 mundiales más. O el caso de Philipp Lahm en la selección y en el Bayern Múnich. Los principales motivos por los cuales la gente no pasaba a Piqué en el Barça. No porque su nivel sea paupérrimo, que ya en los últimos años sí lo fue. De hecho, yo creo que su retirada del fútbol está llegando un poquito tarde. La suya y la de Sergio Ramos también, por cierto. Puyol fue de los pocos que supo cuándo decir basta y se retiró, por eso la gente lo respeta tanto. Pero Piqué estaba, como dicen, alargando el chicle más de la cuenta. El gran problema con Piqué en el Barça no era tanto que su nivel sea bajo, que sí lo era, sino que su presencia en el equipo significaba uno de estos grandes males que hay en el fútbol: quitarle lugar al talento nuevo, al talento joven, a jugadores que pueden llegar después de ti para tomar tu lugar, pero como tú estás ahí aferrado con uñas y dientes a un puesto que te ganaste por lo que ganaste en el pasado y sobre todo por la historia que tienes con el club, a veces es un poco difícil conseguirlo. Hay muchos equipos que cuando llega un momento así deciden ponerse del lado de las estrellas, de las leyendas, de los jugadores, porque es lo más fácil, lo más populista.
pero la decisión más difícil normalmente es la correcta en estos casos. Toca decirle adiós al jugador y el jugador tiene que entenderlo. Hay muchos jugadores que no lo entienden. Piqué se demoró bastante en hacerlo. Y en el Barcelona pasaron muchos problemas desde la última vez que Piqué fue un jugador relevante para el club. Muchos habló de jugadores que no pudieron llegar al equipo porque él no quería que estuvieran ahí. Muchos habló de fichajes frustrados que se cayeron en el último momento porque él no quería tener competencia. Y eso hubiera estado bien siempre y cuando diera el rendimiento necesario como para tener ese privilegio, pero ya no lo estaba dando. Fichajes de la Real Sociedad como Íñigo Martínez, Matthijs de Ligt cuando estaba en el Ajax y pintaba para ser uno de los mejores defensas del mundo. Fichajes que el Barcelona al final nunca hizo porque Piqué no quería que llegue alguien a malograrle su estabilidad, quitarle su comodidad. Por eso el Barcelona solamente fichaba medianías para la defensa, jugadores que en cualquier otro equipo grande de Europa serían suplentes o de plano ni siquiera estarían ahí. ¿Por qué? Porque Piqué era intocable. Piqué representaba este paradigma de los jugadores leyendas que lo han ganado todo, incluso el mundial, que parece que son como semidioses, como héroes que no puedes tocar, que no puedes cuestionarles nada. Y se estaba convirtiendo en un problema. No por nada Guardiola, cuando estaba en el Barcelona, dijo que sacar a Piqué era uno de los pedidos que él tenía para continuar en el equipo. Y era un Piqué mucho más joven, pero Guardiola ya había detectado cosas en él que no iban tanto con la idea que él tiene de tener un buen grupo. Tal vez su actitud, tal vez su manera de manejarse como un líder dentro del equipo, de priorizar muchas veces lo personal a lo colectivo, que es algo que a muchos entrenadores no les gusta, y algunos cuantos episodios de indisciplina que tuvo por ahí con los entrenadores, que se recuerdan, ¿ah? Ahora no se va a hablar mucho de eso porque no queda muy bien, pero Piqué, durante todos los años que estuvo en el Barça, fue de los jugadores más complicados de tratar por todos los entrenadores que pasaron, desde Guardiola, Luis Enrique, Valverde y ahora mismo con Xavi, que es su ex mejor amigo. Tiene que ver cómo lo manda al banco de suplentes y cómo pone malas caras y ni siquiera se pone a practicar ni a entrenar antes de entrar a jugar. Piqué ya no estaba feliz en el Barça. Y yo la verdad, no sé si se está yendo realmente porque ama demasiado al equipo o porque ya está tan frustrado que sabe que con Xavi no va a jugar, que ya no le ve sentido seguir adelante con su carrera. Ya se retiró de la selección española. Lo único que le quedaba era seguir en el Barça y él prometió que se iba a retirar en el Barça. Retirarse en otro equipo sería ya como faltar un poco a su propia promesa, quedar como alguien que no cumple lo que dice. Es por eso que se tomó la decisión de ponerle fin a toda su carrera. Una decisión que era necesaria y justa, porque este tipo de jugadores que tienen a veces tanto poder dentro de un vestuario, conforme el tiempo va pasando se van haciendo más difíciles de manejar. Ahora se hablará de Piqué como todo lo bueno que dio y la gran leyenda que es en el Barça, pero no se tiene que olvidar esa otra parte de la historia, esa página tal vez un poco oscura que hay sobre él y sobre tantos otros jugadores como él, que han tenido problemas de grupo, tuvo problemas con Messi, tuvo problemas con el propio Barça, con el sueldo, jugadores que no llegaron porque él no quería irse, porque él quería aferrarse a su lugar de titular como sea a cualquier precio, y eso tampoco se puede dejar pasar con ningún jugador, y tendría que quedar eso como una enseñanza para los demás clubes y sobre todo para los hinchas, porque sé que hay mucha gente que quiere mucho a Piqué y recuerdan muchas cosas de él, así como recuerdan también muchas de las grandes cosas que hicieron sus ídolos cuando eran más jóvenes, y que por culpa de ese recuerdo son incapaces de seguir adelante, de pasar la página con ellos y abrirle las puertas a otros ídolos, a nuevos futbolistas, porque siempre es mucho más difícil empezar de cero que seguir con algo que ya tienes preestablecido, como puede ser un futbolista o un equipo de fútbol. Es una enseñanza también para los hinchas, no solamente para los jugadores. De los jugadores a veces no hay mucha fe en que puedan aprender cosas así, porque sabemos que el futbolista de por sí es algo egoísta, les gusta pensar siempre en sí mismos. Pero los jugadores y los clubes sobre todo tienen que saber cuándo cortar esos procesos. El Real Madrid lo hizo con Casillas, por mucho que Casillas haya sido el mejor arquero de su historia y el campeón del mundo. Con Sergio Ramos también lo hicieron. El Barcelona es un equipo que siempre se demora en cortar ese vínculo con sus leyendas. Y ese vínculo que a veces con jugadores que ya no dan lo mismo que antes, es lo que les termina costando los títulos. Se le recordará como un gran jugador, pero también como una lección para todos los demás que vengan y sobre todo para que los hinchas entiendan cuándo es que un jugador merece seguir siendo bien tratado y defendido por lo que dio o por lo que es.